Continuamos con más apuntes. Vamos a hablar en este bloque acerca de la enfermedad de Alzheimer. Para ello hemos invitado al doctor, que es médico neurólogo, Fernando Vigo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para hablar del tema de Alzheimer, ya que hoy, el 21 de septiembre, es el Día Mundial en que se recuerda, se habla en todo el mundo de este tema. Ya se viene hablando hace unos días atrás y se continúa. Como para tomar conciencia, para conocer más, ver en qué se avanzó también hasta este punto. Bueno, pero ¿qué podemos decir de la enfermedad de Alzheimer? Como si empezáramos de cero, porque mucha gente por ahí no nos ha visto. No, si bien hoy es el Día Mundial del Alzheimer, se hace la semana y el mes de Alzheimer, sí, porque hay muchas actividades a nivel país y a nivel mundial, donde hay charlas abiertas para todo público para poder saber más del tema. La enfermedad de Alzheimer está dentro de lo que son las demencias. Para empezar, ¿qué es una demencia? Sí. El diagnóstico de demencia tiene tres patas fundamentales. Una es el trastorno de la memoria, el otro es el trastorno de la conducta, y que estas dos cosas alteren la función del paciente en las actividades de la vida diaria, o sea, que pierda su autonomía como persona en la sociedad. Clarísimo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante porque es muy importante diferenciarlo de un deterioro cognitivo, que es un trastorno de memoria, pero que no necesariamente lleva a un trastorno de la función. Claro. Entonces, si tengo una pérdida de memoria, pero que me deja funcionar en las actividades de la vida diaria, esto no es una demencia. Claro, ¿sí? es otra cosa. Es un deterioro cognitivo, pero no Alzheimer. Exacto. Eso es muy importante porque antes se decía que por el solamente hecho de tener edad, de ser viejo, ya si empezabas a tener alucinaciones, trastornos conductuales o trastornos severos de memoria, era porque eras viejo. Nada más. Y eran naturales. Y eso era natural. Y hoy se sabe que el solo hecho, hoy se sabe que si bien es un factor de riesgo en la edad, tener más de 60 años, eso no determina que vayas a tener un Alzheimer o otro tipo de demencia. Claro, que tiene por ahí un tratamiento totalmente distinto y una evolución distinta. Exactamente. También, ¿no? Eso es importante porque sobre todo el diagnóstico tiene que ser... Claro, justamente. Estas fechas son fundamentales para decirle a la gente que vaya a la consulta cuando tenga una duda. Claro. ¿Sí? Cuando hay un paciente que tiene un trastorno de memoria caracterizado por olvidos. ¿Cuáles son los síntomas incipientes? Digamos, los olvidos. Primero, para empezar, los olvidos. Y los olvidos de los datos y sobre todo de la memoria reciente. ¿Sí? Pero justamente hay un montón de otras cosas que pueden provocar los olvidos recientes y que no necesariamente vayan a ser un Alzheimer. Claro, porque hoy, por ejemplo, se habla, hay personas que dicen, ay, yo ya no sé si estoy con Alzheimer, dicen automáticamente, porque se empiezan a olvidar las cosas. Y por ahí es una cuestión de también la vida que llevamos, que es bastante, con muchos estímulos. Y bueno, eso es, por ejemplo, es muy frecuente. Las personas... La ansiedad, la tristeza, la angustia, todo lo que son los síntomas del estrés, inciden directamente en nuestra atención. Y la atención es el canal de ingreso de lo que sucede a nuestra memoria. Para que se retenga eso. Exacto. ¿No? Y si nosotros no vamos a retener nada en la memoria si nuestra atención está no en el presente, en lo que está sucediendo, sino en la problemática. Exacto. Y eso más tiene que ver con un contexto emocional y no con una enfermedad per se. Claro. Claro. Entonces eso está dentro de lo que es los diagnósticos diferenciales y que en la consulta, esto tiene que gatillar una consulta. ¿Sí? Eso tiene que ser un disparador para que uno vaya y consulte a ver qué es lo que me sucede. Ahí el médico hará algunas pruebas para... Claro, examen físico, historia clínica, estudios complementarios, todo lo necesario para cada caso, porque cada caso es único y irrepetible. Claro. ¿Qué otros síntomas son característicos de esta enfermedad que a los familiares por ahí le tienen que llamar la atención y hacer una consulta lo más precoz posible? Una de las claves, específicamente hablando de enfermedad de Alzheimer, es lo que se llama falta de conciencia de enfermedad. Los pacientes en general
sienten que no tienen ningún problema en la memoria. Ajá. Que es un problema, cuando vienen a la consulta, vienen casi siempre traídos por los familiares, o entran ante los familiares para decir que tiene memoria, se pierde en todos lados, tiene falta de memoria, y no, le tengo que contar yo antes, porque si no yo le digo y él se enoja. Entonces cuando el paciente entra a la consulta, usualmente dicen, yo no sé por qué estoy acá, yo estoy perfecto, no tengo nada, vine porque ellos me pidieron. Esa es una característica. Eso es característico, la falta de conciencia de enfermedad. Muy diferente a otros tipos de trastornos que se caracterizan por el olvido, en que los pacientes vienen preocupados, me estoy olvidando. Sí. Eso ya me aleja del diagnóstico de Alzheimer. Puede suceder, pero eso ya me aleja. Claro, ya tiene, si se está preocupado por sus síntomas, ya va haciendo un pequeño diagnóstico. Entonces, trastornos de memoria. Sí. Falta de conciencia de enfermedad, y el tercero son los trastornos de la conducta. Por ejemplo, excitación, alucinaciones, me pierdo en la calle, tema para dormir, por ejemplo. Trastornos del sueño, invierten el ciclo sueño-vigilia, o sea, no duermen de noche y duermen todo el día. ¿Sí? Y usualmente se excitan mucho, tienen mucha excitación psicomotriz cuando está bajando el sol a la hora entre las 5 y las 7 de la tarde. Es un horario muy habitual donde los pacientes empiezan a tener alucinaciones, trastornos de conducta, se sacan la ropa, se quieren ir, desconocen, quiero volver a mi casa, esta no es mi casa. Claro. ¿Sí? Eso es también una característica. El trastorno conductual que habíamos dicho, dentro de las tres patas del diagnóstico de una demencia, tenemos la memoria, la conducta y la función. Por ejemplo, si no pueden si no pueden hacer una compra en forma autónoma porque traen siempre mal el cambio, bueno, eso es un signo. Ya hay que sospechar, ¿no? Exacto. O esto de dejar el auto en un lugar y volver caminando, por ejemplo, ¿no? Claro, eso no recordar cosas que haya sucedido o perderse. Claro, perderse es una característica. ¿Y hay factores predisponentes para esta enfermedad? El factor predisponente más importante es la edad. A partir de los 60 años y cada década que va sucediendo se va duplicando la probabilidad de tenerlo. ¿Sí? Donde empezás con un 10% de la probabilidad a partir de los 60 años a un 60% a los 90 años de probabilidad de tener una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuántos a los 90? 60%. 60, bastante alta. Sí. ¿Y los antecedentes familiares? Antecedentes familiares, antecedentes genéticos también. Esto no es hereditario, pero sí hay una mayor probabilidad, 6 veces más de probabilidad de tener una enfermedad de Alzheimer si uno tiene una enfermedad de Alzheimer diagnosticado de un familiar en primer grado. De un familiar en primer grado. Sí, esos son otros factores de riesgo. Sí. ¿Diferencia entre hombres y mujeres? Es ligeramente más para las mujeres. Más a favor de las mujeres. Digamos, las mujeres tienden a tener un poco más, hay mayor número de mujeres con enfermedad de Alzheimer. Y en cuanto a los hábitos, digamos. Los hábitos como la otra enfermedad, la otra demencia que le sigue en frecuencia a la enfermedad de Alzheimer es la demencia vascular. Sí. La demencia vascular son enfermedades de las arterias, ¿sí? Que por tener lesiones en la pared de esa arteria va dejando de nutrir a las neuronas. Claro. Estas neuronas se mueren, pierden funciones. Sí. ¿Sí? Al perder funciones, una de las funciones que se pierden es la memoria y la conducta. Sí. Entonces, todos los factores de riesgo cardiovasculares, fumar, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, todos los factores de riesgo cardiovascular van a ser factores cerebrovascular para tener una demencia, una predisposición a tener una demencia de tipo vascular. Claro, claro. Y entonces un paciente, si tiene Alzheimer y además tiene factores de riesgo cardiovasculares, puede tener un mosaico entre un Alzheimer y además la demencia vascular. Claro, que agrava. Entonces, como siempre, es también recomendación cuidar estos factores. Totalmente. de riesgo. Y otro factor de riesgo es lo que se llama reserva cognitiva.
Las personas que tienen mayores cantidades de estudios y de uso de su cerebro, claro. ¿sí? Tienen menor probabilidad de alcanzar un Alzheimer, ya que la reserva cognitiva es como tener un tanque de agua lleno de conocimiento. Claro, una reserva importante. Una reserva importante. Entonces, si la grieta se agranda, tengo que vivir 130 años para que se me vaya toda mi reserva cognitiva. O sea que los estudios, los idiomas que aprenda, Exacto. todo esto va a todo funcionar. Ese estímulo a lo largo de toda su vida va a funcionar como un factor protector para evitar una enfermedad de Alzheimer. Claro. Y demencia senil, demencia vascular también. Y la demencia vascular también, claro, sí, claro. sí. Las demencias en general. Ajá. Bueno, ¿y en cuanto al tratamiento? El tratamiento, ¿Se ha avanzado en eso? El tratamiento, uno de los tratamientos más importantes es la estimulación cognitiva, la rehabilitación. ¿Sí? O sea que una vez que se hizo el diagnóstico... Sí, una vez hecho el diagnóstico, el diagnóstico se hace en base a la parte clínica, sí. a la historia clínica, al examen físico, a lo que uno encuentra y además el tipo de memoria que uno encuentra, que se hace una evaluación cognitiva en donde lo que se hace es, mediante pruebas de memoria de distintos tipos, eso se vuelca a una planilla en donde uno lo que ve es qué es lo que pierde, qué memoria pierde. Claro. Y qué cantidad de memoria pierde, ¿sí? Porque en los inicios de la enfermedad, de cada demencia, va a dar un patrón u otro que te va a orientar hacia qué tipo de demencia tiene. ¿Hacia dónde va? Y algunos estudios que son importantes para descartar otro tipo de enfermedades. Claro, diagnóstico diferencial. Claro, y luego el tratamiento, que es la rehabilitación cognitiva y la medicación que está disponible. Sí. Para cada uno. Exactamente, y eso es muy importante porque no hay reglas generales para los pacientes. En general, para ningún paciente en neurología hay una regla general. Siempre el paciente es único y irrepetible y va a tener en él mismo y en su contexto va a ser individual. Claro, claro. Así que dentro del tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico del paciente y de su entorno, ¿sí? La rehabilitación cognitiva, o sea, de su memoria, va a estar la mayoría de los tratamientos disponibles para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Pero hay tratamientos para los pacientes y para la familia también, ¿no? Porque en esto los vínculos, la familia es muy importante. El cuidador y los cuidadores directos son también víctimas de esta enfermedad. Sí, porque además puede durar muchos años. Claro, en general el pronóstico es entre luego del diagnóstico, 10 a 14 años de sobrevida del paciente sin ningún problema, teniendo una alteración de su autonomía, o sea, él no se puede cuidar, hay que cuidarlo. Sí. Entonces, el primer ciclo de confianza de su familia y de sus cuidadores van a ser los responsables directos de su calidad de vida. Sí. Y si el paciente tiene una mala calidad de vida, probablemente los cuidadores van a tener una mala calidad de vida. Claro. Y si los cuidadores tienen una mala calidad de vida, el paciente también va a tener una mala calidad de vida. Claro, entonces, se transmite directamente en cómo va a ser la evolución de ese paciente, cómo esté cuidado. Entonces, la educación y la psicoeducación del paciente y especialmente de los cuidadores y de su familia es muy importante en la consulta, porque esto altera muchísimo la dinámica de la familia. Y ahí muchas veces hay que hacer hincapié ahí y no en el paciente para que el paciente mejore. Claro, es más por ahí el entorno y los cuidadores que el propio paciente. Exactamente. ¿Y hay algún score, algún estudio predictivo? Por ejemplo, yo que tengo, no sé, me falta 10 años, puede empezar antes de los 60 años también. Sí, a partir de los 55 años se empieza a subir la curva. Claro. ¿Hay algo que pueda hacer como para predecir esto o no existe nada? Los médicos de familia tienen disponible un test, que es un test muy breve de ciertas preguntas. Que no es solo para Alzheimer. Que no es solo para Alzheimer, que fue diseñado para el Alzheimer, pero se puede usar para otro tipo de demencia, que pueden disparar la consulta al especialista por parte del médico de cabecera. Sí. Pero por otro lado, no hay ningún estudio que yo estando sano, sin tener síntomas, me prediga que yo vaya a tener un Alzheimer
un Alzheimer sí o sí. Claro. ¿Sí? Y además, al día de hoy, como hay algunos estudios experimentales que pueden arrojar eso, pero también no sería ético, ya que como no tengo nada que ofrecerle para revertir el pronóstico del paciente, no haría nada. Las medidas preventivas es para todos, Exacto. sería los estímulos. No me cambia la conducta, entonces ¿por qué le voy a hacer? Claro, claro, así que bueno, a ponerse a hacer ejercicio, sirve esto de cambiar rutinas también, evitar lo automatizado por ahí. Claramente, todo lo que estimula el cerebro va a hacer que sea cerebro protector para una demencia. Bueno, buenísimo, como siempre muy claro, doctor. ¿Dónde pueden consultar con ustedes? Si por ahí les Yo atiendo en el Instituto de Neurociencias Misiones, en INEMI, en 25 de mayo, casi Rioja, 25 de mayo de 1975, en la ciudad de Posadas. Bueno, muchísimas gracias, un placer como siempre. No, por favor, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.